Existen muchas Habanas. Todos tenemos una historia que contar, tantas preguntas, una necesidad de indagar, de descubrir. Existe una Habana de leyendas por contar, de una tradición que recordar. Existe una Habana misteriosa, secreta, oculta. Bueno, yo no es que yo renuncie a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo, como decía José Luis Borges, el gran escritor argentino, dice Borges un día, vino aquí un periodista a entrevistarme y se sintió muy contrariado porque se rompió la grabadora. Yo no creo en los inventos nuevos, yo soy partidario de los inventos viejos. Nunca se me rompe la cuchara y jamás se me ha roto la escalera. Y yo, aunque tengo la computadora, el tablet, todo ese tipo de cosas, pero yo sigo con mis fichas. Yo tengo miles de fichas de papel, reciclado además, donde apunto cosas que me cuentan, ¿no? En 1924, Víctor Manuel pinta La Gitana Tropical. En 1926, Antonio María Romeo compone Tres lindas cubanas y Miguel Matamoros Son de la Loma. Ciro, confiesa a quienes desarrollan una profesión que les es imposible prácticamente vivir sin someter al análisis de su oficio cualquier circunstancia. En este caso quisiera preguntarle, ¿cómo sucede con Ciro? ¿Cómo vive él, el investigador, el periodista, a la hora de realizar un paseo o realizar una gestión cotidiana? Bueno, a veces es una curiosidad molesta, ¿no? A veces es una curiosidad que te molesta a uno, porque yo voy caminando y veo una placa, una tarja, y me detengo a leerla, veo un busto y me detengo a verlo. A veces no puedo satisfacer la curiosidad, pero entonces me quedo con eso, dándome vueltas por qué y qué pasó. Y entonces es una cosa que a veces... y sobre todo quien da acompaña se siente muy contrariado a veces porque estamos caminando, estamos paseando, me pasa igual con las comidas, es decir, a veces anoto los menús de los restaurantes, los precios, eso, y después lo puedo guardar, lo puedo utilizar, no sé, pero siempre lo hago, es un vicio, ya casi es un vicio. ¿Siente Ciro Bianchi que algún lazo comunicante con una generación anterior le ha cedido esa necesidad de contar la historia, de hacernos entender y comprender La Habana? Bueno, yo tuve mi familia, mi abuela, mi padre, eran grandes contadores de historias. Siempre estaban contando una historia. Mis tíos abuelos, aquellos tíos que nunca hablaron de 10 de octubre, siempre decían Jesús del Monte. Y el puente Aguadulce, que yo nunca llegué a ver el puente Aguadulce, ¿no? Pero bueno, ellos hablaban del puente Aguadulce de Jesús del Monte. Sí, eran gente, una familia que siempre estaba siempre tenía una historia que contar. Una cosa que a mí me influyó mucho es la revista Bohemia. La revista Bohemia, desde luego, la revista Bohemia de la sección en Cuba, ¿no? La sección en Cuba que hacía Enrique de la Osa, que yo me la pude leer completa. Yo iba a la biblioteca todos los días, la Biblioteca Nacional, y me fui leyendo desde el año 43 al 60 la sección en Cuba. Sí, eso fue otro, porque era un periodismo que siempre se ha dicho, ahora el periodismo literario que empieza en Estados Unidos, pero es que el periodismo literario en buena medida empieza con la sección en Cuba de Bohemia, ¿no? Y después he podido conversar con gente que trabajó en la sección, como Marta Roja, como Lisandro Otero, y conocí a Enrique, por supuesto, tuve mucha amistad con Enrique Lausa, que me contaban cómo se hacía la sección, y eso siempre ha sido una gran influencia para mí. Hoy Confidencias Habaneras se acerca a la vida y obra de Ciro Bianchi, Premio Nacional de Periodismo, y estamos en este acogedor lugar, el Hurón Azul de la UNIAD, sitio que acoge a artistas y creadores que hacen diversos espacios artísticos culturales. Aquí también Ciro Bianchi ha tenido gran parte de su desarrollo, alguna tertulia, y vamos a hablar de ello, sobre todo su carrera y pasión por el periodismo. Usted inició a los 17 años y esta es una pasión que sigue desarrollando en estos momentos. Pero quisiéramos saber, Ciro, ¿cómo y cuándo La Habana se convierte en protagonista de sus historias? Bueno, yo soy habanero de cuarta generación. Si toda mi familia es habanera. Yo no, mi padre, mi abuelo, todo el mundo nació en La Habana. Y siempre en casa hubo, eso que te contaba de las historias, siempre hubo un interés por contar cosas de La Habana. Es decir, por ejemplo, que si el Café Colón, que si esto, que si la calle tal, que si la calle Galeano. Entonces todo eso me fue un poco permeando, ¿no? Bueno, yo trabajaba en periodismo desde que tenía 17 años, pero yo en los últimos 20 años sí me he dedicado más a La Habana que otras veces. Toda esa parte de Juventud Rebelde, toda esta etapa mía de Juventud Rebelde,
ha sido sobre todo contar cosas de La Habana. Y cada vez descubro cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba tratando de investigar sobre el Andarín Carvajal. Yo oí en mi casa hablar mucho del Andarín Carvajal, posiblemente mis abuelos lo hayan conocido, lo hayan visto, ¿no? Pero te pones a mirar, es una vida ese heroísmo cotidiano, ¿no? Ese hombre que ganó premios internacionales, que participó en una olimpiada y que nunca tuvo nada, y que se muere en la mayor miseria, vivía abajo del Puente de la Lisa, en un terrenito fíjate que pagaba 10 pesos mensuales por el terreno y sembraba y trataba de vender. Y tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y se muere en una discusión, una embolia, y corrió hasta los 83 años. Su última demostración fue con 83 años, circunvalar La Habana y después llegar al estadio del Cerro, al estadio norteamericano y dar varias vueltas, y fue muy aplaudido. Pero tú dices, bueno, hay personajes increíbles, como bueno, el Caballero de París, que yo sí lo llegué a ver, Valerio I, emperador del mundo, que era otro personaje popular, o sea, que eso, y se conoce poco de ellos, no se conoce mucho de ellos. Pero hablemos un tanto de Ciro Bianchi y su circunstancia. Dice que es habanero de cuarta generación. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Ciro Bianchi en La Habana? ¿Cuál ha sido el barrio, el municipio con el que más relación ha tenido? Yo viví 30 años en Lauton, en 10 de octubre. Y después hace 40 años que vivo en Arroyo Naranjo. O sea que ahí más o menos no he salido del mismo periplo, ¿no? En realidad me siento bien ahí, no tengo, a veces me dicen, ay, ¿por qué no permutas para Vedado? Digo, no, porque yo aquí en esta casa tengo agua todos los días, no se va la luz, o sea, una serie de cosas que son ventajas, ¿no? La Habana, Ciro, ha sido el escenario principal de su indagación. Sé que le interesan mucho los tiempos de fundación, pero quizás le atrapa mucho más la etapa de la República. ¿Por qué? Ahora va a salir un libro, déjame ante la República, que se llama La Ciudad Contada, que es un libro sobre La Habana. Bueno, sale uno que se llama Itinerario Habanero, que va a salir por aquí por la Unión de Escritores, pero este libro son crónicas sobre La Habana escritas por extranjeros desde 1597 al 2012. Pero la cantidad de notas que tiene cada crónica es yo creo que va a ser un aporte, porque todo lo que yo sé de La Habana está metido en ese libro. Ahora, en efecto, me interesa mucho la Cuba republicana. Me interesa mucho porque yo pienso que un poco que se ha maltratado la República. Y yo creo que se ha maltratado un poco los personajes de la República. Yo creo que, como decía Mañach, el pasado me interesa porque pasó, no porque quiero que vuelva, ¿no? Pero yo creo que hay que poner la cosa en su lugar. Hay muchos personajes que hicieron cosas muy importantes y que merecen recordarse de una manera más benévola, no siempre por la parte negativa. A propósito, hay muchos materiales que ilustran gráficamente esta etapa. Por ejemplo, están los libros de Cuba, ¿no? Por ejemplo, que son muy interesantes. Pero hay más actual, está un documental de Pastor Vega, Viva la República, que es muy interesante por la cantidad de personajes que aparecen ahí que uno ya no se lo puede ni imaginar, ¿no? Y es una cosa que merece verse. En Confidencias Habaneras, un fragmento del documental de Pastor Vega, Viva la República. Era la época en que Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, obtenía el campeonato mundial de peso pluma. José Raúl Capablanca, el de campeón mundial de ajedrez. Adolfo Luque, el de mejor lanzador de béisbol profesional en el mundo. Una nueva generación de revolucionarios trabajaba para producir una solución a la altura de la crisis. Rubén Martínez Villena encabeza la viril protesta de los 13 y trata de encauzar el movimiento de veteranos y patriotas hacia una acción insurreccional. Julio Antonio Mella funda la Federación Estudiantil Universitaria y la Universidad Popular Obrera José Martí. Dirige el primer Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes e impide que la Universidad de La Habana realice una infamia, la de otorgar el título de doctor honoris causa al procónsul Enoch H. Crowder. Hoy en Confidencias Habaneras contamos con la presencia del Premio Nacional de Periodismo, Ciro Bianchi. Ciro, y hay muchos que rehuyen del discurso histórico un tanto porque lo encuentran denso, tecoso. Sin embargo, Ciro se acerca a él y lo hace de una manera amena en sus tertulias.
¿qué siente que determina en ello más, el conocimiento o quizás la empatía que se establece con el tema? Bueno, la pregunta es difícil, ¿no? Pero en realidad, si no hay conocimiento, no hay nada. Tienes que partir de un conocimiento, pero tú no puedes tirar piedra, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Parte del conocimiento. Ahora, yo creo que hay que ver la lista. Si tú dices en un artículo o en un programa, el 10 de octubre de 1968, Carlos Manuel Reséndiz, la gente dice, oh, ya eso yo lo sé. Tú tienes que buscar la parte más desconocida y a veces más humana del personaje o del hecho que vas a tratar. Yo tengo una norma, bueno, yo me pongo a escribir, te imaginas que tengo un gran entrenamiento, porque son 50 años escribiendo no es fácil, ¿no? Yo tengo la crónica semanal en Juventud Rebelde, tengo la crónica semanal en Cuba Debate, tengo la crónica quincenal en Cuba Literaria, o sea, los programas de televisión, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo tengo una norma. Si lo que yo estoy escribiendo me aburre, ahí mismo lo dejo. Y empiezo de otra manera o me pongo a dar una vuelta. Y yo cuando hacía entrevistas, yo hice muchas entrevistas. Ahora incluso salió un libro de la editorial Abril con una serie de entrevistas que no se habían publicado en libro. Yo nunca grabé. Yo siempre tomé notas de lo que iba contestando la persona. Y a veces hice entrevistas sin tomar notas. Por ejemplo, yo a Cortázar lo entrevisté en el bar, en el Nylon de La Habana Riviera sin tomar una nota. Y a Monterroso lo entrevisté sin tomar una nota. O sea, eso es un entrenamiento que se logra. Ahora, yo tomo nota, pero cuando yo iba a hacer la entrevista, cuando iba a escribir la entrevista, yo nunca la empecé inmediatamente de haber hecho la entrevista. Si yo podía esperar 2 o 3 días, yo leía esas notas, marcaba lo que me parecía más interesante, si era muy interesante lo marcaba de manera especial y después empezaba, hacía la entrevista con el recuerdo de lo que me había dejado la entrevista, aunque volviera a las notas y mirara las notas, ¿no? Por supuesto. Pero empezando siempre por lo más interesante. Y con esto pasa igual. Es decir, tú no puedes, si a ti no te aburre, aparte hay otra cosa, yo también, la fuente mía es fundamentalmente la prensa. Que la historia, por ejemplo, digamos, la masacre de Orfila, por ejemplo, que es un hecho siniestro que ocurre en Cuba en septiembre del 47. Varios muertos, esto, lo otro. Bueno, el tiroteo duró 20 horas, duró varias horas, 6 o 7 horas, y tuvieron que hacer los tanques de Colombia, de la ciudad militar, los tanques y los camiones para parar aquel tiroteo. Entre 2 bandas rivales de medio canterino. Bueno, la gente de los caballeros, Fidel ha llamado los caballeros del Gatillo Alegre, ¿no? Bueno, eso en la historia de un libro de historia, si acaso se cuenta, es 2 líneas, un párrafo. Yo puedo hacer 6 o 7 crónicas, es decir, escribir una buena cantidad de cuartillas sobre ese hecho, porque estoy narrando un hecho particular que a mí me interesó, ¿no? Entonces, pero te digo, parte de eso, de lo que es interesante, de lo que y otra fuente es oír a la gente. La gente me para, la gente me cuenta cosas, la gente me cuenta cosas, claro, y cosas que después hay que corroborar, pero la gente te cuenta cosas, la gente tiene sus intereses y la gente también te motiva porque te pregunta en la calle, óigame, ¿qué pasó en tal lugar? Y a veces tú no sabes la respuesta, pero tú la buscas y le respondes por escrito, sin responder directamente, tú le respondes a ese individuo, ¿no? Y pasan cosas, me han pasado cosas increíbles de vivir por La Habana Vieja y la gente, yo siempre oigo a la gente. Siempre oigo a la gente porque es una fuente de conocimiento, ¿no? Y la otra cosa que yo hago también es a veces el lenguaje más popular, o sea, si es un lenguaje, si bien es un lenguaje culto, que yo trato de, lo más cuidado posible, también pongo frases o palabras que son muy populares, que agarran en un determinado momento al lector o que está viendo. Ciro, muchos de sus lectores lo califican como historiador. Usted inmediatamente corrige y dice que no, que usted es periodista. Claro. ¿Por qué lo hace? Porque yo soy periodista y entonces yo no tengo el aparato histórico, el andamiaje histórico, el andamiaje académico que tienen los historiadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí el otro día me lo decía un compañero, René González Barrio, la gente te reprocha que tú no pones fuentes, pero es que en realidad yo escribo para un periódico. Si yo voy a poner la fuente,
no caben, no caben. Yo cuando más puedo decir, si utilizaron artículos texto de fulano y mengano, pero eso es decir, en el periódico El Mundo en tal fecha, me es muy engorroso, eso es muy engorroso en un periódico. Pero siempre he sido periodista y entonces eso, y aparte escribidor. Me he programado escribidor y así no tengo lío ni con los periodistas, ni con los escritores, ni con los historiadores. Yo soy un escribidor. Hemos hablado a lo largo de esta conversación de su segmento, de su espacio en Juventud Rebelde. Ya empezó en el año 2001, ya lleva casi 19 años. Quiero justamente referirme a ese segmento porque ha logrado conformar un público que le exige y que le sigue además. Pero ¿cómo logra Ciro Bianchi escribir en esos momentos, como diríamos en buen cubano, en que ni usted mismo se aguanta? ¿Cómo crea ese rigor y esa disciplina? No, lo difícil es no escribir. Lo difícil no es escribir, lo difícil es no escribir. Por ejemplo, en el año 10, me dio un infarto. Y yo tenía escrita la página de ese domingo, pero no tenía escrita la página del domingo siguiente. Y escribí la página del domingo siguiente en el hospital, en la sala de terapia intensiva. La escribí y para cosas más interesantes la escribí sobre las comidas del año 58, los restaurantes con sus comidas a memoria, ¿no? Pero en realidad era difícil no hacerlo. Lo difícil es no hacerlo. Y a veces tú dices, bueno, ¿de qué voy a escribir hoy? ¿De qué voy a escribir? Pero tú te encierras en el estudio y cuando sales con la crónica hecha. A veces, bueno, puede ser más interesante, a veces puede gustar más. A veces uno no tiene conciencia. A mí, por ejemplo, Guayasamín, que yo lo entrevisté, y Guayasamín me decía que él cuando no le gustaba un cuadro, un dibujo, lo rompía. Y un buen día se dio cuenta que no tenía que romperlo porque si a él no le gustaba, le podía gustar a otro. Por ejemplo, y a veces te pasa eso, ¿no? Tú dices, bueno, esto está Fumanchu, pero hay gente que le gusta. Por ejemplo, este es reciente de los edificios habaneros. A la gente le encantó. A mí no me llamaba la atención, lo escribí, pero no me llamaba la atención, pero a la gente le gustó. Porque a la gente le interesa saber que está en la casa de fulano, que aquel edificio del ministerio, no sé cuál. O sea, a la gente le interesa saber esas cosas. Y eso no se lo da a nadie. Y se va a olvidar, y aparte se va olvidando. Ciro es un hombre en presente, pero vive rodeado de pasado. Y quisiera preguntarle si ha temido alguna vez quedarse demasiado tiempo en un argumento, alguna historia que lo haya seducido, algún fantasma que exorcizar. Bueno, sí, te voy a decir sí, porque eso es muy... A veces pasa que tú te quedas enganchado con un personaje o con una situación, sobre todo cuando no tienes solución, te quedan huecos. Está el rompecabezas, pero se te quedan huecos, señora. Y entonces a veces la investigación tiene un problema que a veces es más interesante. Te absorbe tanto que ya que escribirla o no es otra cosa. Lo que quieres es seguir empezando. A mí me pasó eso con García Lorca. Por ejemplo, yo escribí, a mí cuando 50 años de Lorca en La Habana, me encargaron un reportaje sobre Lorca en La Habana. Y yo dije, bueno, a estas alturas ha escrito Marinello, ha escrito Lolo de la Torriente, ha escrito Nidia Sarabia. ¿Qué voy a decir yo de Lorca ahora a este momento? Y cuando me pongo a investigar, me encuentro y decía, bueno, las conferencias de Lorca fueron, pero ¿cuántas conferencias dio? Uno decía que 3, otro... ¿Cuántas conferencias dio? ¿Dónde las dio? ¿Cuáles fueron los temas de las conferencias? Te decía, por ejemplo, ¿qué hotel estuvo? Bueno, o sea, había una serie de cosas que cómo fue la relación con los Loiná. Porque se decían cosas. Entonces, yo encontré hasta el recibo que le firma Lorca a Fernando Ortiz por el precio por lo que pagó Fernando Ortiz por la conferencia. Y después me quedé con eso, ahí escribí el reportaje y dije, pero esto da un libro. Y me quedé con eso enganchado hasta que hice el libro. Ya después que hice el libro se me pasó la fiebre, ¿no? Porque ya prácticamente... Pero entonces me encontré con Jeff Gibson, que vino a verme porque él sabía que yo estaba investigando sobre Lorca. Esto me voy a dar el Gibson vino a verme porque él ya sabía que estaba trabajando en Lorca y él estaba escribiendo la gran biografía de Lorca, donde yo aparezco muy citado en la cuestión de La Habana.
Yo le conté, porque yo en realidad la información no es de nadie. Eso, oye, ¿por qué eso lo contaste? No, porque sí, porque total, en definitiva eso está en los periódicos. Yo le ahorré un paso y le conté. Y entonces Gibson me dijo, yo le decía, sí Gibson, pero me pasa que siempre es como un rompecabezas, siempre hay un hueco que me falta. Y me dijo, se lo va a encontrar en todo Lorca, pero le voy a dar como recomendación, no piense en esos huecos. Piense en el total, y si el hueco se queda, que se quede el hueco, y si después tiene oportunidad de averiguarlo, lo averiguo. Me pasó, tú sabes que a mí me pasó, tú sabes que hay una cubana de Zaguala Grande que se casa con el hijo del rey de España. Iba a ser Alfonso XIV, por supuesto no asciende al trono, el rey lo deshereda. Y ese hombre se casa con esa muchacha, se llama Delmira San Pedro, que era una muchacha de dinero, se conocen en Suiza. Y después se divorcia y se casa con Marta Rocafort, que era una modelo que él conoce en Nueva York, pero que era cubana y es un dentista. Esa Marta, yo me obsesioné con Marta Rocafort. Y yo la buscaba y fui a las casas donde yo sabía, porque por la guía social tú tienes una referencia enorme, lo que pasa es que son herramientas que la gente no utiliza prácticamente. Y yo tuviera que yo me encuentro a esa mujer. Y aunque tenga 100 años, ¿no? Pero nunca, por supuesto. Entonces me obsesioné mucho con ese. ¿Nunca llegó a encontrarla? No, nunca llegó. Ella se fue de Cuba. Ella vivió hasta en Bayamo. Y yo fui buscando, pero ya no, se casó varias veces, ¿no? Sí, hasta el año 90 y pico sus padres vivían ahí, vivían en Miramar. Pero ella se fue, me imagino que se fue. Igual que Delmira San Pedro, que se fue y se muere en Miramar. Pero sí llegas a obsesionarte a veces con la investigación. Te obsesiona. Independientemente que a veces tú te conectas con un personaje y tú no sabes qué pasó, pero tú te llegas a compenetrarte tanto con ese personaje que tú te imaginas o llegas a una conclusión de lo que pudo haber pasado. Es como la historia, ¿no? Yo siempre veo la historia al revés. La gente dice, no, porque el pasado me sirve para saber cómo es el presente. No, a mí el presente me sirve para saber cómo es el pasado. Porque yo veo cómo actúan los hombres de hoy y me imagino cómo actúan la gente del pasado, ¿no? O sea, eso pasa. La Habana no es la misma si la cuenta Ciro Bianchi. ¿Ha pensado en cuándo el inevitable paso del tiempo haga que de tanto saberla de memoria no pueda recordarla más? Bueno, eso me recuerda a un cuento de Borges, de José Luis Borges. Y hemos hablado de Borges 2 o 3 veces en esta conversación, que se llama Funes el Memorioso, que muere aplastado por el peso de su propio. Tenía tantas cosas de cabeza que muere aplastado por el peso de su memoria. Yo espero que eso no me pase. Aunque siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una salida. Yo espero que no me pase. ¿El personaje que más le ha impresionado de La Habana? Bueno, yo pude conocer a los Loiná, a los hermanos Loiná. Pude conocer a Carpentier, que decía que era habanero, pero nació en Suiza. Alezama Lima, que es, bueno, mira, ahí tienes el personaje. El personaje que más me ha impresionado de La Habana es Alezama Lima, que era un habanero esencial además, aunque nació en la ciudad militar de Colombia. Si tuviera que escoger una imagen para identificar La Habana, ¿cuál sería? El morro, la entrada del morro en barco, cuando uno viene en barco, en una embarcación, que ve el morro, es algo impresionante. ¿Un libro para La Habana? Paradiso, los primeros 5 capítulos de Paradiso, de Alezama Lima. Si tuviera que escoger una música para identificar La Habana, ¿cuál sería? Lecuona, la comparsa de Lecuona. También cosas de Silvio, Sábanas Blancas también, pero por lo general Silvio o Lecuona. Gracias, Ciro Bianchi, por aceptar la invitación de Confidencias Habaneras. Muchas gracias a ti, excelente entrevista. Gracias, muchas gracias.